Comenzamos hoy a tratar un tema que yo creo que nos atañe y que es este. ¿Ya tienen la pantalla a la vista? La preocupación. Le puse un fondo negro, porque la preocupación la verdad que no es un lindo tema, ¿no? Y por el negro nosotros lo asociamos con cosas de índole negativa. Bueno, es una asociación que hacemos los seres humanos, ¿no? La preocupación. Les comenté también que para tratar esto íbamos a tener una invitada que quiero presentarles. Allí la tienen. Nuestra invitada de hoy es Merín Nao. Todos ustedes la conocen, estoy seguro, que la conocen bien y han compartido tiempo con ella seguramente. Así que bueno, le damos la bienvenida a Merín Nao con nosotros y esperamos que a través de ella podamos aprender acerca de este tema. ¿La conocen, no? ¿Ustedes la conocen? ¿A Merín Nao? No me digan que no. ¿Quién no la conoce? ¿No la conocen a Merín Nao? Sí la conocen, piensen, vean la foto. Pero miren la foto completa, no se concentren en la persona que está ahí. Porque Merín Nao no es la persona que está ahí. Merín Nao es la actitud que está reflejando la persona que está allí sentada. ¿Qué actitud tiene esa persona? De preocupada. Tiene una actitud de tristeza, ¿no? De preocupación a un grado importante. Y hermanos, Merín Nao no es el nombre de una persona, sino que Merín Nao es la palabra de la cual deriva nuestra palabra en castellano, preocupación. Así que vamos a estar hablando de Merín Nao, todo el jueguito que hice hoy de decir que nos iba a visitar y demás, fue para decir que vamos a estar hablando de ella, de Merín Nao, de la preocupación. Merín Nao significa justamente preocupación. Preocupación la podemos mirar, puede tener dos aspectos desde el cual mirar esta palabra Merín Nao, de la cual después voy a hablar un poquito más, pero que por ahora la definimos simplemente como preocupación. Esto puede referirse a estar preocupado por la cuestión que sea, por la persona que sea, o sea, tiene que ver con la preocupación, tiene que ver con el afán, el afanarse, tiene que ver con el inquietarse, con el afligirse por las cosas que están pasando o que pueden llegar a pasar, ¿no? Porque la preocupación nos habla de una postura previa a lo que uno se va anticipando a algo que va a ocurrir. También tiene otro significado, Merín Nao también como preocupación, pero desde otro punto de vista o en otro contexto, también significa preocuparse, significa tener cuidado de, es decir, yo me preocupo por mi esposa, me preocupo por mis hijas, es decir, me preocupo en el sentido de ocuparme, de cuidar, de interesarme por. En ese sentido, una mirada más positiva del preocuparse. No tiene tanto que ver con lo que decíamos antes de afligirse, de inquietarse, de afanarse, sino es justamente esa mirada de, bueno, me preocupo porque tengo cuidado de, porque me intereso en. Esta idea de la palabra la encontramos en algunos pasajes bíblicos que le pido que lo vayan buscando. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla, así que si lo encuentran y lo quieren ir leyendo, tenemos 1 Corintios 7, 32 al 34, 1 Corintios 12, 25 y Filipenses 2, 20. Acá vamos a leer esto de preocuparse en el sentido de tener cuidado, de interesarse por. Por favor, el que lo encuentra, léalo. Sí, dale. No importa, ven, acercate y lee fuerte. Ahí va a leer el primer pasaje. Vayan buscando los otros. 32 al 34. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa.
Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Bien. Entonces, se entiende, ¿no? Acá habla del preocuparse, pero en el sentido de poner interés, de poner cuidado a dedicarse a ciertas cosas. El 12:25, ¿alguno lo encontró? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Bien, hablando de la iglesia como cuerpo, este pasaje lo hemos estado analizando hace un tiempo atrás, dice que todos los miembros del cuerpo que es la iglesia se preocupen los unos por los otros, que tengan cuidado unos por otros, que se interesen unos por otros. Y Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahí está, acá en vez de decir que se preocupe, dice que se interese. Está hablando de Timoteo respecto de la iglesia de los filipenses. Timoteo se interesaba, se preocupaba, la palabra es la misma, ¿no? Por ahí va siendo traducida de distintas maneras. Se interesaba y tenía cuidado de cómo les iba a los filipenses. Aunque este es un sentido positivo de Merinnao, debemos advertir que muchas veces incluye la idea de estar sobrecargado o perturbado por ese interés y cuidado, lo cual lo torna entonces en negativo. A veces el sentimiento es positivo, porque yo digo, bueno, yo quiero tener cuidado de fulano de tal, de un familiar, de quien sea, me intereso, sí, después creo que vamos a leer algo de eso. Dice Damaris como Marta, que estaba afanada y preocupada en su casa, queriendo que las cosas estén en orden cuando llegó Jesús, y Jesús medio que le dijo, Marta, Marta, muy afanada estás con tus cosas. Entonces el sentido era bueno, de que las cosas estuvieran bien como corresponde, pero ya se le había transformado en una carga, en una preocupación, en una perturbación para su estado de ánimo, y algunas cosas que traen consecuencia de eso, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este estudio. Bueno, entonces, esta sería una de las formas de entender la palabra preocupación, la palabra Merinnao, tener cuidado, interesarse. Pero volvamos a el otro sentido, el sentido negativo, podríamos llamarle, para que lo entendamos mejor, de esta palabra, que sería en el sentido de afanarse, inquietarse, afligirse por estar preocupado. Vamos a pensar en esto, porque creo que este es lo que nos pasa a muchos, por no decir a todos, en determinados momentos de la vida. Yo hoy puse, cuando hice el anuncio de la reunión, puse algunos se preocupan por todo. No, todos se preocupan por algo, y algunos se preocupan por todo. Bueno, eso ya, los que se preocupan por todo están en más grave estado todavía. Así que si después escuchen hoy y después todos los días vuelvan a escuchar el audio cuando lo pongamos. Pero hermanos, todos nos preocupamos por algo, algunos se preocupan por todo. La preocupación es realmente algo que está presente en nuestras vidas y cuando se va desarrollando y no la tratamos como corresponde, pasa esto. Nos afanamos, nos inquietamos, nos afligimos. Después vamos a hablar más largo y tendido de esto. Pero quiero que entendamos el sentido de a lo que nos referimos. Bueno, tengo allí varios pasajes, algunos en Mateo, otros en Lucas y uno en Filipenses. En todos estos pasajes en que va a aparecer la palabra preocupación, afán, inquietud, aflicción, está refiriéndose a esta palabra Merinnao en el sentido de lo que estamos hablando. Algunos de los de Lucas creo que repite lo de Mateo, pero son versículos sueltitos, cortitos, así que lo vamos a ir leyendo todos. Bueno, ¿me ayudan? Le ponemos un poquito de agilidad a la lectura de los pasajes. El que lo encuentre, prenda el micrófono, léalo y vamos leyendo. Entonces, a partir de Mateo 6:25, nosotros también. Participemos un poquito todos. ¿Qué dice? Por tanto. Sí, Susana. No. Yo en Mateo 6:25. Perdón. Por tanto os digo,
no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bien, gracias. Quédate, Ana María, con el micrófono para leer los otros. Hermanos, dice, no se afanen por vuestra vida, lo que han de comer. Dice que no hay que trabajar para tener el alimento y el vestido. ¿Dice eso? No. No, no dice eso. O sea que no es para no dice tírense abajo de un árbol esperando que le caigan las cosas. Sí. Dice no se afanen. No se afanen. ¿Eh? No se preocupen. Dice que no hay que planificar la vida, el futuro. Dice que no hay que hacerlo. No dice eso. Está bien que nosotros pensemos, hagamos nuestros cálculos, pensemos, nos organicemos. Eso está. No es que dice que no hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero lo que nos dice es no se afanen, no se inquieten, no se aflijan por eso, porque no pasa todo por ahí. Y además hay alguien que está detrás de todo eso. Aquí nosotros conocemos a este sí que lo conocemos personalmente, así como conocemos a Merignao, conocemos a nuestro Señor, ¿no? Ana María, por favor, versículos 27 y 28. ¿Y quién de vosotros podrá, por más mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. 31. 31. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. No dice que afanen para comer, beber o vestir. No. No se afanen pensando en lo que van a comer, beber o vestir. Trabajen, hagan todo lo que corresponda para poder tenerlo, pero no se afanen. Y eso a veces es a lo que nosotros nos cuesta, no afanarnos, no preocuparnos, más cuando quizás tenemos una situación laboral inestable, más cuando quizás la situación económica no es la mejor, bueno, más cuando quizás estamos pasando por una enfermedad, bueno, pero hermanos, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Nos presenta el problema, porque si el Señor dice esto es porque sabe que nos afanamos, que nos preocupamos, que nos inquietamos, que nos afligimos. Pero estamos viendo esto, lo que estamos tratando ahora es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Para ver después cómo lo enfrentamos. Esa es la idea, ¿no? El versículo 34 cierra Jesús de una manera magistral y dice, así que no se afanen por el día de mañana. Preocupación dijimos que es agarrar previo, por eso dice no se afanen, no se preocupen por el día de la mañana, si el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y después tengo marcado para leer el versículo, el 34 lo leí yo. No se angustien. No se angustien, dice la traducción que tiene alguien, no se angustien por el día de mañana, no se aflijan. ¿Qué dice Mateo 10:19? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. También es difícil, a veces enfrentamos situaciones por el testimonio que tenemos que dar, porque somos creyentes, porque somos hijos del Señor y nos encontramos ante situaciones difíciles. En las cuales somos confrontados o enfrentados, ¿no? Como dice acá, ustedes, miren, muchachos, en algún momento lo van a llevar ante los magistrados y ustedes van a tener que responder por su fe. Pero bueno, no se preocupen, porque cuando llegue el momento, dicen, el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que hablar. Entonces, hermanos, nosotros a veces nos hacemos problemas de más, en el mal sentido, porque estamos en un ambiente, en un ámbito que es contrario a las cuestiones de la fe, a lo que nosotros como creyentes practicamos, queremos hacer, lo que pensamos, lo que vivimos, y ahí nos entramos a rasgar la vestidura y a afligir. ¿Qué nos dice el Señor? No se preocupen, no se aflijan, no se afanen por eso, porque cuando sea el momento, yo les voy a estar con ustedes y los voy a guiar. Obviamente tenemos que estar en comunión con el Señor para que eso ocurra, ¿no? Bueno, vamos a Lucas. Ahí en Lucas tenemos algunos, en un versículo en el capítulo 10 y algunos en el 12. Lucas 10:41.
Este que mencionaba. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bien, ahí nos ayuda la doble palabra que utiliza Lucas, porque dice afanada y turbada. Entonces nos ayuda a entender más de qué se trata esto de la preocupación. Su afán, su preocupación iba más allá de lo normal por interesarse de que las cosas estén bien. Ella estaba afanada y turbada por lo que estaba allí viviendo para tratar de que las cosas estén como ella quería, ¿no? El 12:11, ¿qué dice? Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Bien, es similar al que habíamos leído antes en Mateo. Quiero volver quería decir y pedir que lo leyeran, al pasaje anterior, al énfasis este de afanada y turbada. Bueno, cuando nosotros vemos que una situación nos empieza a turbar, que ese es el sentimiento que viene a nuestra vida cuando estamos enfocados en algún tema, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a abrir los ojos, ¿no? Por eso quería hacer un poquito el énfasis en este afanada y turbada, preocupada y turbada por aquella situación en la cual te preocupaste para intervenir o para solucionar. Bien, entonces Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Bien, léeme los otros, Roberto, por favor, 25 y 26. Son similares a los que ya hemos leído, pero... ¿Y quién de vosotros podrá por afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y léeme el 29, por favor, que tiene una frase también que quiero resaltar, no lo puse ahí. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud, otro par. Así como era afanada y turbada, ansiosa inquietud. Hermanos, estamos hablando de esto. Estamos hablando de este tipo de preocupación. ¿Alguno no pasó por este tipo de preocupación alguna vez en su vida? Sí. Tengo para escribir un libro. Bueno, yo iba a decir, si alguno no ha pasado por alguna de estas situaciones, lo liberamos, termina un ratito antes, después de ir. Yo creo que todos. No, todos estamos con este. Y finalmente, Filipenses 4:6. La primera frase. ¿Sí, Valeria? Pensé que iba Susana. Pensé que iba a leer porque el micrófono abierto. Bueno, la primera frase dice: por nada estéis afanosos. Por nada estén afanosos, dice el Señor. Ahora, es embromado eso, ¿eh? Es embromado. Por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados, por nada estén inquietos, etcétera, etcétera. Hermanos, este tema creo que nos atraviesa a todos y va a ser importante que podamos tratarlo. Entonces, la preocupación no es una enfermedad en el sentido tradicional de la palabra. Nadie dice de sí mismo o de otro que está enfermo de preocupación, ¿o sí? No decimos que está enfermo de preocupación. Una enfermedad, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, dice que es la alteración y desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Generalmente se entiende a la enfermedad como la pérdida de la salud, cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración no estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel.
Si nos atenemos a esta definición, no podemos decir que la preocupación es una enfermedad. Porque la preocupación por sí misma no altera ningún órgano del cuerpo humano. Algunos vinculan esto de la preocupación y la enfermedad con la somatización. Hemos hablar de la somatización, de algo que hace que se exprese de una manera tangible y visible en la persona. La somatización es un fenómeno en el que los síntomas físicos se presentan en el cuerpo sin una causa aparente que los justifique. Si no hay una justificación física para que eso haya aparecido. Entonces, ¿qué pasa? Ello se empieza a vincular con que hay situaciones no físicas que uno empieza a extender, que termina afectando su cuerpo, y muchos vinculan el tema de la preocupación con la somatización. ¿Qué quiero decir con esto? La preocupación no es una enfermedad, pero es contagiosa y provoca enfermedades. Es contagiosa, vaya si lo es, y también provoca enfermedades. No es de origen físico. La preocupación no es de origen físico, aunque puede deberse a una situación en el cuerpo como una enfermedad. Uno puede preocuparse por una enfermedad propia o de otro, pero la preocupación en sí no es de origen físico. ¿Se entiende eso, no? Está motivada quizás por una cuestión física, pero no es de origen físico. Los manuales científicos dicen que la preocupación tiene que ver con la mente y con las emociones. Por eso, muchos intentan solucionar el tema de la preocupación y sus consecuencias con la ayuda de profesionales, o a veces no tanto, del ámbito de la salud mental. Entonces, muchos relacionan el tema de la preocupación con estados mentales, con estados emocionales, y dicen, bueno, tengo que acudir a un profesional de la salud mental para que me ayude a superar el tema de la preocupación. Eso es lo que dicen los manuales científicos. Ahora bien, déjenme decirles que la palabra de Dios, es decir, Dios, en su palabra, que es la Biblia, nos dice que la preocupación es un problema de índole espiritual. La preocupación, afirmamos, es un problema de índole espiritual y como tal debe ser tratado para ser resuelto de manera real y definitiva. Este problema espiritual, que deriva en problemas físicos, sí como no, y quizás ustedes más de una vez lo habrán experimentado en sus vidas. Este problema espiritual detona en problemas mentales y emocionales, sí como no, pero en su origen y en su naturaleza no es un problema físico, no es un problema mental, no es un problema emocional, es un problema espiritual. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la Biblia. Usted decide a quién creerle y por dónde buscar la situación a su muy probable problema de la preocupación. La preocupación es un mal de origen espiritual. No desconocemos que la preocupación afecte la mente, afecte las emociones y aún el físico de una persona. Pero aquí estamos hablando de dónde está la raíz. Es decir, por dónde debemos atacar para que la raíz desaparezca y entonces de a poco o de golpe quizás pueda ir desapareciendo los síntomas que son generados a partir de eso. Bueno, un poquito más, así dejamos planteado el tema. ¿Cómo actúa la preocupación? Vamos a tratar de conocerla, porque más allá de que la experimentamos, vamos a tratar de pensarla, cómo actúa, para ver cómo debemos después actuar nosotros para vencer y derrotar la preocupación. ¿Cómo actúa la preocupación? ¿Dice algo la Biblia acerca de esto? ¿De cómo actúa la preocupación? Pues sí que lo dice. Así que vamos a prestarle atención a lo que encontramos en ella. Aquí en esta parte voy a seguir algunos comentarios que hace el conocido John Haggai. Algunos de ustedes habrán oído hablar de él, habrán leído algunos de sus libros. Bueno, él ha escrito un libro que habla de esto y bueno, algunos conceptos que voy a decir ahora vienen de allí.
Preocupación, como vi que puso hace un ratito Roberto en el chat, que lo pasé de largo porque lo iba a decir ahora, preocupación proviene de merinnao, como dijimos ya, que es la combinación de dos palabras. La palabra merizo, estamos hablando del original griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, y del cual derivan muchas de nuestras palabras, la combinación de dos palabras, merizo, que significa dividir. Así como suena con Z, merizo, que significa dividir, y nous, que significa mente. Entonces, merinnao es una mezcla de merizo, nous, que significa entonces, ¿qué significa? Dividir la mente, o mente dividida. Entonces, etimológicamente, la preocupación es mente dividida. Pero como dije recién, la raíz del problema no es mental, aunque se manifiesta en la mente y en otras áreas de la persona, sino que es de raíz espiritual. Entonces, no resulta complejo para nosotros entender que merinnao, o preocupación, significa mente dividida. ¿Se acuerdan de lo que dice Santiago 1.8? Vamos a ver qué dice Santiago 1.8. Empezamos con Santiago en la escuela dominical, pero todavía no llegamos al versículo 8. Santiago 1.8 dice, el hombre o la persona, ustedes saben que acá cuando dice hombre se refiere al ser humano, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acá doble ánimo quiere decir alma dividida, mente dividida. Está dividida en dos. Está dividida en dos. Entonces, esta mente dividida, este ánimo dividido, dice, afirma la palabra de Dios, y si lo afirma, hermanos, es así. Dice, el que está en esa situación es inconstante en todos sus caminos. Y piensen ustedes en las situaciones, en los momentos en que han estado en situaciones de estas, ¿no? De extrema preocupación, de estar con la mente dividida, de ser de doble ánimo, si no es realmente así, que uno se vuelve inconstante, ¿no? Y fíjense, déjenme poner, y acá la madre te pido que presentes de vuelta, vamos a exponer en cómo se manifiesta esto de la mente dividida o el doble ánimo en nuestra vida, en qué aspectos. Fíjense. Bueno, ¿cómo actúa la preocupación? Ya leímos Santiago 1.8 que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, mente dividida en dos, a veces más. ¿Cómo actúa la preocupación entonces? Divide. La preocupación divide. ¿Qué divide? Bueno, ahí pusimos algunas cosas que divide. Divide la mente. Divide la mente entre los intereses que son de valor para nosotros y los pensamientos negativos y destructivos. En ese aspecto divide la mente, entre las cosas que son de valor, que son buenas, y los pensamientos destructivos y negativos. La preocupación divide los sentimientos. Por lo tanto, nuestras emociones, que ya de por sí, en la mayoría de las personas suelen ser bastante inestables, en un estado de preocupación se vuelven mucho más inestables. Los sentimientos y las emociones, porque la preocupación divide los sentimientos. En un rato siento una cosa, al rato siento otra, más tarde siento otra distinta o vuelvo a la anterior. Entonces, la preocupación divide los sentimientos. Si alguno no está de acuerdo, tiene toda la libertad de hablar, pero creo que todos vamos a estar asintiendo a cada uno de estos aspectos. Así como divide la mente y divide los sentimientos, como la mente en el sentido general, ¿no? Y ahora estamos por ahí especificando algunos aspectos, divide el entendimiento. La preocupación divide el entendimiento, el raciocinio. Por tanto, las convicciones se vuelven superficiales y cambiantes y la capacidad de comprensión muchas veces se nubla. ¿No les ha pasado estar tan preocupado que digo, no alcanzo a comprender bien la situación? O vemos a alguien que está en esta situación de preocupación y decimos, pero ¿cómo no te das cuenta de la situación? Y no puede porque su comprensión se nubló de tan
tan dividida que tiene su mente por lo que está pasando, ¿no? Además, y uno va haciendo consecuencia del anterior, la preocupación divide la facultad de percepción, por lo que uno observa y percibe de esa observación, en realidad es defectuoso y hasta falso. A veces uno habla con alguien que está extremadamente preocupado y con la mente dividida en este aspecto, y le hace planteos que uno dice, pero no es así, ¿no te das cuenta que no es así? Y la persona no está en condiciones de entenderlo, pero no porque no quiera o porque sea tonto, es consecuencia de la preocupación, porque la preocupación divide la facultad de percepción, nubla la vista. Lo que percibe es defectuoso y a veces hasta es falso, y eso divide aún más la mente. Y la preocupación entonces sigue avanzando y divide la facultad de juzgar, es decir, de poder llegar a una conclusión valedera respecto de algo, ¿no? Y si encima la percepción es defectuosa, mucho peor. Y esta dificultad de poder juzgar adecuadamente genera reacciones inadecuadas, genera enojos, genera peleas, genera actitudes negativas, genera desencuentros inesperados e innecesarios porque la facultad de juzgar está dividida también entre una cosa y otra. La percepción divide la facultad de tomar decisiones. Algo dijimos antes. Por lo tanto, los planes y propósitos y las cosas que uno tiene que llevar adelante, ya sea los que están establecidos y que uno pensaba seguir en ese rumbo, o los que son necesarios para enfrentar la situación puntual que estamos viviendo, los planes necesarios no son cumplidos correctamente. No se tiene la perseverancia necesaria para lograrlos y muchas veces son abandonados por completo. ¿Coinciden, hermanos, en que la preocupación divide la mente? Y esto se manifiesta en que divide los sentimientos, divide el entendimiento, divide la facultad de juzgar, de percepción, divide la facultad de juzgar, divide la facultad de tomar decisiones. Yo creo que sí, hermanos, y quizás alguna vez lo hemos experimentado. Y la preocupación, llevada al extremo, conduce a la abulia. ¿Qué es la abulia? La abulia es la pérdida del poder de voluntad. No sé si han estado alguna vez allí, pero la preocupación y toda esta mente dividida que provoca un crack interno lleva a la abulia, o sea, la pérdida del poder de la voluntad. No tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de pensar, no reacciono, no esto, no lo otro, pérdida del poder de la voluntad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la mente está tan dividida que no puede actuar por sí sola en una sola vía. No puede actuar como por una sola vía. Me olvidé de ver si encontraba la imagen, pero ustedes tienen la imagen de esto. Es como la mula que está entre dos montones de heno, de un lado y del otro, y se murió de hambre porque no decidía de cuál de los dos comer. Tienen la imagen esa, ¿no? La mula está allí y no decide a dónde ir y termina muriendo. De allí a situaciones más complejas como depresión y otros, hay un pequeño paso. De estar en esa situación de abulia a cosas que son más graves, hay un pequeño paso. Me preguntaba, y ya vamos entrando en la conclusión de este día, me preguntaba hace unos momentos si la Biblia dice algo al respecto, si Dios dice algo al respecto de este tema. Y respondí, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que dice? Bueno, por un lado, y esto ya lo hemos visto hoy, nos da a conocer la realidad de la existencia de la preocupación y del problema que es para nosotros. Hemos leído entre todos varios pasajes bíblicos donde nos dicen: no se preocupen, no se afanen, no se inquieten, no se aflijan por nada, en definitiva. Pero si nos dice eso es porque el Señor reconoce que nos pasa. Entonces, la Biblia, por un lado, nos da a conocer la realidad de la existencia de este problema. Por otro lado,
nos manifiesta o nos muestra cómo se manifiesta este problema. En una mente dividida, como dijimos recién, que divide nuestros sentimientos, entendimientos, facultades, toma de decisiones, que en un extremo nos bloquea. También nos revela su naturaleza y nos ofrece la solución. ¿Les parece pocos? Vaya si Dios y su palabra hablan acerca del problema de la preocupación. Nos da a conocer la realidad de su existencia. Nos muestra cómo se manifiesta. Nos revela su naturaleza. Ya me anticipé antes y le dije que nos revela que es un problema de naturaleza espiritual, y a eso nos vamos a abocar la próxima semana, a conocer bien la naturaleza de este problema de la preocupación, del Merignao, y nos ofrece la solución. Como para cerrar, les voy a dejar la fórmula de la solución que nos ofrece la palabra de Dios. Por ahora la enunciamos y se las dejo ahí picando para que la tengamos presente. ¿Me presentás, Damaris, de vuelta? Así la pongo ahí en la pantalla. ¿Cuál es la fórmula de la Biblia para vencer la preocupación? Esto es como una suma. Están los tres sumando y el resultado abajo. Una fórmula que va a ser lo que vamos a ver después, una vez que avancemos en esto, o mejor dicho, vamos a ir viendo de a poco, punto por punto. Dios nos dice: alabanza, más tranquilidad, más oración es igual a paz. ¿Cómo vencemos la preocupación, hermanos? Alabanza, más tranquilidad, más oración. Eso nos da la paz que se contrapone a lo que la preocupación genera en nosotros. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que el tema sea de nuestro interés, estoy seguro que sí. Espero poder desarrollarlo de una manera que sea adecuada, guiada por el Espíritu Santo y con la palabra del Señor en la mano. Por hoy conocimos que la realidad del problema de la preocupación, lo hemos pensado, lo hemos reflexionado y nos hemos visto reflejados. Y hemos visto cómo se manifiesta este problema para tratar de entenderlo y vernos a nosotros mismos. Bueno, lo que sigue es tratar de conocer la naturaleza de la preocupación en base a lo que nos dice la palabra del Señor y en base a, cuando tengamos ese entendimiento, cómo trabajamos para vencerla, cómo trabajamos para triunfar sobre ella. ¿Es posible? Les digo que sí, porque dice el Señor que es posible. Así que podamos aprender y contar con todas las herramientas que el Señor nos propone en su palabra y por su presencia en nuestras vidas para poder llegar a vencer la preocupación. Que podamos, cuando llega la noche, nos vamos a dormir, hermanos, si podemos dormir, porque realmente el Señor nos hace transitar las situaciones de la manera con la paz que Él puede darnos, aun cuando tengamos problemas, aun cuando haya situaciones que nos aquejan, pero que realmente podamos saber que el Señor está detrás de todo eso. Bueno, una breve oración para despedirnos de esta reunión. Y bueno, nos estamos viendo el fin de semana en nuestras actividades y el próximo jueves continuamos con este tema. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo en comunión y compartiendo en tu presencia. Señor, una vez más, dejamos ante ti, ante tu trono de gracia, a tus pies, Señor, los motivos que hemos estado compartiendo en oración. Y también dejamos nuestras vidas, Señor, en tus manos en términos de este tema que hemos empezado a tratar, Señor. Es un tema que nos involucra, que nos atañe, que en algún momento de nuestra vida nos ha aquejado, quizás ahora mismo, quizás. Así que bueno, Señor, gracias por poder empezar a entender de qué se trata, poder sentarnos a reflexionar, porque el problema que tenemos es que muchas veces lo vivimos, pero no nos sentamos a reflexionar para poder solucionarlo y enfrentarlo, Señor. Así que esperamos que esto que estamos emprendiendo pueda ser de ayuda y bendición para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, te agradecemos. Ahora al despedirnos, rogamos tu acompañamiento en el resto de este día, en el descanso, y preparándonos, Señor, para el día de mañana, nuestras actividades y también el fin de semana que como iglesia hemos de compartir, Señor. Te alabamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.